el ámbito de la psicología del consumidor moderno, existe un axioma no escrito. El cliente sacrificará casi cualquier vestigio de dignidad personal a cambio de optimizar su capital financiero. Esta capitulación voluntaria no ocurre en ningún sitio de forma tan sistemática como en los pasillos de embarque de la aviación comercial de bajo coste. Imaginen la escena que se repite de forma idéntica en cientos de terminales secundarias de Europa. Son las 3:40 y 5 de la mañana. Un entorno frío, desprovisto de la moqueta amortiguadora de los grandes hubs internacionales, sustituida aquí por hormigón pulido de bajo mantenimiento. Decenas de pasajeros se agolpan frente a un armazón de acero cuya única función es medir milimétricamente las dimensiones de una mochila. Si la geometría del tejido no se acopla a las tolerancias físicas del contenedor, la penalización económica superará con creces el valor nominal del billete original. Al abordar, el entorno no mejora. Una cabina saturada por una paleta de colores estridentes, donde predomina un amarillo corporativo diseñado no para el confort visual, sino para la estimulación de los sentidos y la rotación rápida. Asientos fijos, que carecen del mecanismo de reclinación, desprovistos de bolsillos en sus respaldos, y un flujo constante de avisos acústicos que transforman un vector de transporte en un mercado ambulante presurizado a 35.000 pies de altitud. Cualquier manual clásico de gestión de marca dictaría que un modelo operativo, fundamentado en la hostilidad hacia el usuario, está destinado al colapso reputacional y financiero. Sin embargo, este operador en particular transporta más de 180 millones de personas cada año, registrando márgenes de beneficio que provocan la envidia de las aerolíneas de bandera histórica. Esto no es una anomalía logística. No es el resultado de la incompetencia operativa. Es el producto de una de las piezas de ingeniería de procesos más perfectas, implacables y calculadas de la historia del capitalismo industrial. Bienvenidos a la disección de la maquinaria del ultrabajo coste. Bienvenidos a la verdadera razón por la que el sistema te trata así, y por qué tú sigues validándolo con tu tarjeta de crédito. Para descifrar el origen de este modelo, es obligatorio desmantelar el mito de la llamada era de oro de la aviación civil. Durante las décadas de los 60, 70 y 80, el transporte aéreo operaba bajo un esquema de estricta protección gubernamental. Las aerolíneas eran extensiones diplomáticas de los estados, instrumentos de prestigio geopolítico fuertemente subsidiados. Los precios de los pasajes estaban regulados por convenios bilaterales. No existía el concepto de libre mercado en los cielos de Europa. Si querías volar entre dos capitales, pagabas una tarifa estandarizada que cubría el coste de una estructura corporativa hipertrofiada. Comidas de 3 platos, tripulaciones sobredimensionadas, oficinas comerciales en el centro de las ciudades y equipaje facturado por defecto. Volar era un ritual de estatus burgués, un servicio premium blindado contra la competencia. Pero en 1997, el marco regulatorio europeo sufrió una mutación irreversible. Copiando el proceso iniciado en los Estados Unidos por la administración Carter en 1978, la Unión Europea firmó la desregulación total de su espacio aéreo. El Tratado de Cielos Abiertos eliminó de un plumazo las fronteras aerocomerciales. Cualquier aerolínea con una licencia comunitaria válida podía establecer rutas entre cualesquiera dos puntos del continente, fijando los precios que considerase oportunos sin supervisión gubernamental. Fue en este vacío legal e histórico donde una modesta compañía irlandesa, al borde de la disolución, reescribió las reglas de la física económica del transporte. Tras un viaje a los Estados Unidos, donde analizaron el modelo operativo de Southwest Airlines, los directivos de Ryanair, liderados por la mentalidad contable y desprovista de sentimentalismos de Michael O'Leary, tomaron una decisión binaria: abandonar el negocio de la hospitalidad y entrar de lleno en el negocio de la optimización del coste marginal. O'Leary comprendió que las aerolíneas tradicionales vendían una ilusión de estatus que el pasajero masivo de corto radio realmente no quería financiar. El consumidor quería velocidad y economía. El resto era ruido estático en la hoja de balance. El primer pilar de la ingeniería de ultrabajo coste no radica en el marketing sino en el hangar. Se trata del concepto de comunalidad de flota llevado a su máxima expresión matemática. Mientras que un operador de red gestiona flotas mixtas para cubrir diversos rangos y densidades de demanda, lo que fragmenta su cadena de suministro y sus habilitaciones de personal, Ryanair optó por el monocultivo de la plataforma Boeing 737. Esta decisión reduce drásticamente los costes fijos de explotación. Un único tipo de certificación de tripulante técnico, Type Rating, significa que el 100% del personal de vuelo puede operar el 100% de las aeronaves en activo. Si se produce una baja médica en una base remota de Polonia, cualquier tripulante destacado en una escala cercana puede asumir el mando sin incompatibilidades contractuales ni técnicas. En el plano del mantenimiento predictivo y correctivo, los beneficios de esta estrategia son exponenciales. El inventario de componentes de repuesto se reduce a una sola línea de catálogo.
Los mecánicos no necesitan diversificar su formación en múltiples sistemas de aviónica o arquitecturas de motores. Se convierten en especialistas quirúrgicos de una sola máquina. Asimismo, la configuración de la cabina es inalterable. Los asientos de los modelos de Ryanair no poseen mecanismos de reclinación por dos razones de ingeniería muy concretas. La primera es la reducción de peso, eliminando los cables, palancas y amortiguadores de cada fila. La segunda es la erradicación de los costes de mantenimiento por fatiga mecánica. Un asiento fijo no se rompe. Un asiento fijo no requiere que el avión quede inmovilizado en tierra, esperando una pieza menor. Además, la eliminación de los bolsillos en los respaldos responde a un algoritmo logístico preciso. Al suprimir este espacio, se anula la posibilidad de que el pasajero deposite residuos en ello, lo que reduce el tiempo de limpieza de la cabina, durante las escalas, a niveles mínimos realizables por la propia tripulación de cabina, eliminando los contratos con servicios externos de limpieza en aeropuertos secundarios. Cada decisión de diseño del habitáculo está subordinada a una métrica: acelerar el flujo de trabajo y mitigar el peso muerto de la aeronave. El segundo pilar de este engranaje es el uso del arbitraje geográfico y la explotación de infraestructuras periféricas. En la aviación tradicional, los hubs principales dictan las condiciones comerciales debido a su localización y demanda orgánica. Tasas por aterrizaje, estacionamiento prolongado y asistencia en tierra en estas instalaciones constituyen una de las mayores fugas de capital para las aerolíneas. La contraestrategia consistió en desviar el flujo de tráfico hacia aeropuertos de tercera categoría, antiguas bases militares remanentes de la Guerra Fría o aeródromos municipales con nula actividad comercial previa. Al operar en localizaciones como Charleroi en lugar de Bruselas-Zaventem o Hahn en lugar de Frankfurt Internacional, la relación de poder económico se invierte por completo. No es la aerolínea la que solicita permiso para aterrizar en la infraestructura. Es el gestor de la infraestructura y el gobierno regional correspondiente quienes dependen de la aerolínea para justificar su viabilidad económica y el desarrollo turístico de la provincia. Esto permite establecer contratos de asistencia en tierra y tasas aeroportuarias con valores cercanos a cero o, en escenarios específicos, tarifas negativas bajo el concepto de incentivos de marketing y convenios de desarrollo local. Además, estas terminales secundarias carecen de las restricciones de slots horarios y de las congestiones de tráfico comunes en los aeropuertos principales. Un avión no gasta queroseno en patrones de espera asignados por los centros de control de aproximación saturado. El descenso y el aterrizaje ocurren de manera directa y predecible, permitiendo programar rotaciones continuas con un turnaround estructurado en 25 minutos exactos desde el blocaje de ruedas hasta la puesta en marcha de los motores para el siguiente tramo. El territorio se convierte así en un tablero de ajedrez donde las administraciones locales financian indirectamente la estructura operativa de la compañía. El núcleo del modelo financiero no se encuentra en el aire, sino en la arquitectura informática de su plataforma de distribución y ventas. Se trata de la deconstrucción analítica del pasaje, conocida en términos macroeconómicos como unbundling. El precio base expuesto en los motores de búsqueda no representa el coste real del viaje. Funciona como un gancho cognitivo diseñado para capturar la atención del consumidor en una fase de baja resistencia psicológica. Una vez que el usuario inicia el embudo de conversión, el sistema despliega una serie de herramientas de diseño de interfaz conocidas como patrones oscuros, dark patterns. La plataforma genera una falsa urgencia mediante contadores temporales y alertas sobre la disponibilidad de plazas. El billete inicial es únicamente el derecho al transporte de la masa corporal del individuo dentro de unas estrictas restricciones de volumen y peso. A partir de este punto, cada elemento periférico indispensable para el viaje, la selección de asiento para evitar la separación de la reserva, la inclusión de equipaje de cabina estándar o la emisión del documento de embarque, es penalizado con tarifas modulares cuyo margen de beneficio roza el 90%. Los ingresos complementarios, ancillary revenue, han pasado de ser un subsidio menor a representar la columna vertebral de la rentabilidad de la corporación. El sistema se beneficia de la fricción y de la probabilidad estadística de error por parte del cliente. La aplicación de penalizaciones severas en los mostradores de facturación por no cumplimentar los protocolos digitales obligatorios no constituye un fallo del servicio de atención al cliente. Es un flujo de ingresos directos con coste operativo cero. Juegan con la simetría de la atención. El pasajero distraído subvenciona indirectamente el billete del pasajero ultraeficiente que viaja estrictamente con lo mínimo. Es una transferencia de capital intraconsumidores mediada por una plataforma tecnológica implacable. Es en este punto del análisis donde chocamos con la paradoja estructural más compleja de la aviación comercial contemporánea. Existe una tendencia intuitiva en el público general a asociar el bajo coste comercial con la precarización de los estándares de seguridad,
y el mantenimiento aeronáutico. La lógica popular asume que una corporación que escatima en la comodidad del pasaje aplicará el mismo criterio de austeridad en los talleres de ingeniería. La realidad operativa desmiente esta asunción de forma categórica. En más de 3 décadas de actividad ininterrumpida y con millones de ciclos de vuelo acumulados bajo las condiciones meteorológicas más adversas de la geografía europea, este operador mantiene un registro de siniestralidad con 0 pérdidas de casco, hull losses, y 0 víctimas mortales en operaciones comerciales. Es, por métricas puramente empíricas, una de las aerolíneas más seguras de la historia universal de la aviación. La explicación de esta paradoja no responde a la ética humanista, sino a una estricta necesidad de supervivencia de capital. Para una aerolínea tradicional con respaldo estatal histórico o una marca premium de red, un incidente mayor representa una crisis reputacional gestionable a medio plazo. Para un operador de ultrabajo coste, cuyo único argumento de retención de mercado es la tarifa mínima, un solo accidente catastrófico derivado de negligencias en el mantenimiento técnico significaría la destrucción inmediata de su viabilidad comercial. El consumidor aceptará viajar sin espacio para las piernas, pero bajo ninguna circunstancia abordará una aeronave si sospecha de su integridad estructural. Por consiguiente, la inversión en seguridad operativa es la única partida presupuestaria que no admite recortes. Al operar una flota con una edad media significativamente inferior a la de sus competidores tradicionales, la tasa de fallos mecánicos imprevistos se reduce de forma drástica. Las aeronaves se sustituyen o se someten a grandes revisiones, D-checks, siguiendo protocolos rigurosos validados por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA. El mantenimiento no se externaliza a talleres de dudosa reputación para abaratar costes marginales. Se ejecuta en centros tecnológicos propios de alta complejidad, garantizando que el vector logístico funcione con la precisión cronométrica que exige el modelo de negocio. Llegamos así al veredicto final de esta investigación de procesos. El resentimiento colectivo hacia el modelo de bajo coste es, en última instancia, un mecanismo de proyección psicológica del propio consumidor. Criticamos la deshumanización de las terminales, denunciamos la mercantilización de cada litro de agua a bordo y censuramos la agresividad de sus campañas de marketing de guerrilla. Sin embargo, en el instante en que nos situamos frente a la pantalla del ordenador para planificar un desplazamiento, ignoramos sistemáticamente los índices de calidad de servicio, los valores de confort y el prestigio de marca. El dedo del usuario se desplaza de forma casi refleja hacia el botón de ordenación por precio mínimo absoluto. El sistema de ultrabajo coste no corrompió la experiencia de vuelo, simplemente se limitó a desnudarla de sus pretensiones elitistas del pasado para adaptarla a la cruda realidad del mercado de masas. Nos tratan exactamente como lo que estamos dispuestos a financiar. Han transformado el cielo en una red de cercanías continental, permitiendo una movilidad geográfica sin precedentes en la historia humana a costa de erradicar el romanticismo del viaje. No hay odio en la hoja de cálculo de la aerolínea. Lo que percibimos como desprecio es, en realidad, una honestidad industrial implacable. El sistema sabe con precisión matemática cuánto vale tu confort para ti. Y la cruda realidad, por mucho que nos duela admitirlo en público, es que vale exactamente 20 euros menos que el billete de la competencia.